dificultad. La dificultad tenían los problemas para poder nombrar y clasificar estas especies. ¿Cómo ordenamos, cómo sistematizamos todas las especies que vamos descubriendo poco a poco? Porque no solamente no son las que no conocemos, hay muchas más que desconocemos o muchas más que viven en regiones donde hay poco hábitat humano, ¿ok? Entonces, para ello, ya, en este caso, han podido en este caso, bueno, crear creo que no sería el verbo adecuado, pero sí de alguna manera se puede establecer la taxonomía, ¿ok? Es una rama dentro de la biología que se ocupa de clasificar y dar nombre a los seres vivos, ¿ok? Entonces, ¿quién es el padre de la taxonomía? Es el médico Carlos von Linné, ¿no? Quien no solamente aportó con métodos de clasificación, sino que inventó un sistema para nombrar a los seres vivos que actualmente se usa, ¿no? Que es la nomenclatura binominal, que consiste en que el nombre científico del ser vivo tiene dos palabras. La primera se va a referir a su género y la segunda a la especie, ¿no? Por ejemplo, tenemos al maíz, ¿no? Eso es el nombre común, pero su nombre científico es Sea, que es su género, y maíz, que viene a ser su especie, ¿ok? Vale decir que en este caso los nombres científicos están en latín, ¿ok? Que ha sido una lengua antigua, actualmente ya no tiene habitantes, pero se mantiene de alguna manera, mantiene cierta vigencia. ¿Ok? Por ejemplo, el nombre común de la cucaracha, ¿no? No es el nombre común, ¿no? Pero en este caso su nombre científico es Periplaneta y su especie es americana, ¿ok? Entonces, de alguna manera ese es el aporte de Carlos von Linné. Vamos a ver un video al respecto que nos va a dar más luces sobre la taxonomía y luego vamos a ir, en ese caso, viendo un poquito con más detalle, ¿no? Sobre las mismas. Otro video del canal y el día de hoy quiero hablarles de un tema que de verdad me parece de suma importancia. Ya he estado mencionando sobre taxonomía en videos donde hemos hablado sobre insectos o sobre otras cosas, pero el día de hoy quiero explicarles qué es la taxonomía, para qué nos sirve y bueno, pues para entender que no es tan complicada como parece. Bueno, como muchos de nosotros sabemos, ahorita actualmente hay 5 reinos de la naturaleza: reino planta, reino animalia, reino fungi, reino monera y reino protista. Antes no era así. Hace muchos años solo se tenía que considerar el reino animal y el reino planta, y todos los organismos tenían que caber ahí. De hecho, hubo mucho tiempo donde los hongos estuvieron dentro del reino planta, pero luego dijeron, no manches, los hongos no hacen fotosíntesis, así que pues una buena razón para hacerlos su propio reino. La taxonomía es una manera de separar los organismos, digamos, por categorías o taxones. Algo muy importante que tenemos que tener en mente son las 7 categorías que propuso Carl von Linné, que son reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Entre más arriba estemos, más general o más grande es el taxón. Entre más abajo estemos, más específico es el taxón. Como yo les explicaba en mi video de artrópodos, pues bueno, por ejemplo, a mí me tocó colectar familias de la clase Insecta. Entonces yo tenía varios órdenes y colectaba familias de esos órdenes, entonces era algo más o menos específico. Bueno, el punto es que estas categorías se hicieron para poder separar los organismos dependiendo de ciertas características morfológicas o características genéticas. De hecho, en los últimos años han movido organismos precisamente por esto, porque se han hecho pruebas moleculares y resulta que un organismo puede parecerse mucho a la familia en la que estaba o en el género en el que estaba, pero su genética dice otra cosa y pues se tiene que mover a donde corresponde, por así decirlo.
Es una manera en que los biólogos podemos estudiar a todos los seres vivos y poder agruparlos pues en un grupo, de la redundancia, y poder decir, bueno, las especies de tal grupo tienen tales características, tienen esto en común, entonces nos es más fácil identificar organismos ya que tengan pues una categoría. Puede que no conozcas a la especie en sí, pero si yo sé, bueno, es de tal familia, yo digo, bueno, la familia tal tiene tales características y ya puedo darme una idea de cómo es esa especie. Bueno, ahora les voy a dar un ejemplo que con esto creo que puede quedar un poquito más claro. Quiero hablar de la familia Canidae, que son todos los cánidos. Como su nombre suena, pues suena a perro, ¿no? Nos suena a perro, lobo, zorro y otras especies. Aquí es donde la cosa se pone un poquito complicada, pero no tanto, no se preocupen. El género Canis es un género que comparten los lobos y los perros, por ejemplo. Pero hay subespecies. ¿Por qué? Porque pues, se fueron diversificando los organismos dependiendo del ambiente y evolución y todo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, el lobo gris es Canis lupus y ya. Género y especie, taxonomía, nomenclatura binomial, perdón. Son dos nombres, género y especie, que son los últimos dos taxones de toda la listita que tenemos. Entonces, el lobo gris es Canis lupus. Después, el perro doméstico, nuestras mascotitas, son Canis lupus familiaris. Esa es la subespecie de los perros. Y hay muchas subespecies dentro de los cánidos, sobre todo el género Canis. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de lobos, pero siguen siendo lobos, siguen siendo Canis lupus. Lo que pasa es que por diferentes razones de evolución, de separación geográfica, no sé, ese tipo de cosas, pues sus características cambiaron, pero siguen siendo Canis lupus. Por ejemplo, el lobo mexicano es Canis lupus bailegi. Entonces, esa es la subespecie del lobo mexicano, pues de aquí de México. Canis lupus albus es el lobo que está en tundra, o sea, es el lobito que está en el frío. Y bueno, en las plantas pasa algo parecido, pero se les llama variedades. O sea, está el género de la especie, lobo tal y variedad esta. Entonces, en las plantas la verdad es que como hay muchos híbridos en las plantas, digamos, no es que sea más sencillo, sino que creo que es más factible. Bueno, no sé cómo explicarlo. O sea, en las plantas puede haber más hibridación, o sea, que pueden, sí, pues combinar plantas para sacar una nueva, para obtener características de una. Por ejemplo, la naranja es un híbrido, es Citrus sinensis, en realidad es un híbrido, o sea que no se hubiera dado naturalmente. Y entonces en las plantas también, aparte de subespecies y todo eso, tienes variedades. O sea, puedes hablar de, no, sí, la flor de no sé qué, y tiene una variedad. Y hay varias variedades que tienen diferentes colores, diferentes características, sobre todo morfológicas, que son con las que las puedes distinguir, pues más fácil. Y bueno, ¿a quién se le ocurrió separar a los seres vivos en taxones o en categorías? Pues a Carl von Linneo, que fue un científico que pues él dijo, oigan, tenemos un desastre con los organismos y no sabemos qué onda con ellos, entonces vamos a agruparlos por taxones o por categorías. De por sí la taxonomía es un poco complicada, más que nada por los nombres. Tienen nombres a veces medio extraños de pronunciar y todo, la mayoría vienen del latín. Y sí es así como que aprenderte los nombres o aprenderte las familias. Otra cosa también que quiero mencionar es que, como les dije, muchas familias vienen de latín. Les voy a hablar de una familia de ortópteros, o sea, de los grillos, grilletas, todo ese tipo de cosas, que se llama Tetigonidae. De hecho, esa la puse en mi colección. Pero algo muy importante es saber cómo se pronuncia, porque se escribe Tetigonidae, pero se dice Tetigonidae. La A no se pronuncia, nunca, jamás. Es un error de pronunciación, sí, es un error de pronunciación. También pasa con las plantas, por ejemplo, la familia Pinaceae se escribe Pinaceae, pero solo dices Pinaceae, como si no existiera la A. Igual, las terminaciones en familias de plantas terminan en Ceae, pero tú ya sabes que solo se dice C. Pinaceae, familia Pinaceae. Otra cosa muy importante de la taxonomía es que también se hizo porque en muchos lugares del mundo le decían de muchas maneras a diferentes organismos. Entonces imagínense, era un desorden porque a un loro le podían decir de una manera en Brasil y en China le iban a decir de otra manera. Entonces, la idea de la taxonomía es que todos los organismos tienen el mismo nombre, no importa el idioma. Entonces, eso facilita mucho cuando hay congresos internacionales, que aunque tú hables otro idioma, pero escuchas el nombre científico que está en latín, sabes de qué organismo están hablando. Entonces, eso es muy importante y también es algo que
que pues es muy útil la taxonomía porque literalmente, como dicen, o sea, este animal se va a llamar igual aquí y en China. Y bueno, como les mencionaba en el video, creo, de los 10 animales sorprendentes, para la desgracia de los biólogos, aparte de las 7 categorías, hay subcategorías y supracategorías como supraorden, subfamilia, subespecie y ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde se complican un poco las cosas, porque aparte de las 7 categorías taxonómicas, pues te me estás metiendo con suborden y no son de los mismos y así, pero pues bueno, con el tiempo le vas agarrando práctica y aparte del grupo que sea de tu interés, pues es el que más te vas metiendo, ¿no? A ver, como que te vas aprendiendo las familias, los órdenes y todo ese rollo. Obviamente es imposible saberse todo, obviamente ya conforme vas llevando diferentes materias en la carrera, pues ya distingues qué es un artrópodo y qué es un molusco, pero las especies así, género y especie, pues es muy complicado saberte todos, sí te puedes saber algunos, pero pues no todos. Y pues sí, eso es un poquito sobre taxonomía, realmente es algo muy general, pero espero que te haya servido de algo el video, que hayas aprendido algo. Cualquier duda, de verdad, no dudes en decirme en los comentarios. Sugerencias de temas también son súper bienvenidos. Y pues nada, gracias por ver otro video del canal y nos vemos en otro video con más ciencia. Oigan, les quiero presentar formalmente a Lola, mi gecko leopardo. Y luego haré un video de ella y sobre cuidados y sobre pues su especie y todo. ¿Qué haces, Lola? Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en eso... Listo. Muy bien. Entonces, la expositora nos ha hablado un poquito mejor sobre, sobre la taxonomía, el por qué. Por qué era importante clasificar y darle su nombre. Porque muchas veces, que es algo que sucede con el idioma, ¿no? E incluso lo podemos corroborar en la lengua, en ese idioma. Si tú te vas de aquí, te vas a ver, vamos a poner un ejemplo que no sea que no saque tanta chispa. A ver, por ejemplo, cuando no vamos a otro país, normalmente, ¿qué sucede? Que a veces tratamos a los objetos mismos se les pronuncia de una forma, aquí por ejemplo, y en otro país se pronuncia de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, por decir acá, a la tetera en Argentina le dicen pavita, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo de cómo pues, un mismo objeto puede tener diferentes nombres en otro lugar. Entonces, lo mismo sucedía con los animales, o sea, como hablaba la expositora. El loro puede tener un nombre en Brasil, pero si se va a China, va a tener otro nombre. Entonces, en este caso, Carl Linné lo que quería era efectivamente evitar ese tipo de confusiones, ¿no? Que en este caso todas las especies animales tuvieran una misma nomenclatura y que eso fuera igual para todas, en todos los idiomas, que en todo el mundo, si hablamos de la periplaneta americana, se entienda que es la cucaracha aquí, en Brasil o en China. ¿Correcto? Entonces, esa era la finalidad de Carlos Linné. Muy bien, entonces, la taxonomía lo que aporta en este caso son las categorías taxonómicas, que son jerarquías en los que agrupan a los organismos de acuerdo a sus semejanzas. O sea, no es poner por poner, sino es que de acuerdo a las semejanzas que presenta cada especie, se les va agrupando en estas categorías, ¿no? Por decir, en las categorías taxonómicas del gato doméstico, por decir, ¿no? Se empezaría por la de más alta, por el rango más alto que sería el dominio, ¿no? Es decir, si las células del gato tienen núcleo, entonces este animal pertenecería al dominio eucariota, por ejemplo, ¿no? Aquí lo vemos.
¿no? Su dominio en este caso es eucariota. ¿Por qué? Porque tienen de alguna manera células que tienen núcleo. Ya. Dentro de este dominio hay 4 reinos. Protista, fungi, plantae y animalia. Entonces, ¿a cuál va a pertenecer el gato? Al animalia. ¿Ok? Entonces, la segunda categoría más alta es el reino. Luego dice, por lo tanto, el gato estaría en el reino animal. Ok, sí. Dentro de ese reino encontramos el filum. Es decir, si el organismo tiene columna vertebral. Sí, si lo tiene, entonces pertenece a los cordados. Y así, sucesivamente, hasta llegar a la especie. En este caso, la clase sería el mamífero, ¿no? Orden, carnívoros, o sea, si come o no come carne. Familia serían los felinos. El género es Felis y la especie sería Felis silvestris. ¿Ok? Eso es en cuanto al gato doméstico. Los dominios Arqueobacteria y Eubacteria. Carlos Bose y sus colaboradores clasificaron a los seres vivos en 3 dominios: Arqueobacteria, Eubacteria y Eucariota. En este último dominio están los 4 reinos vivientes: el protista, el fungi, el plantae y el animalia. En el caso de los 2 primeros, o sea, las arqueobacterias y las eubacterias, ¿no? Tienen una razón de ser. En el caso del dominio de las arqueobacterias, son seres procariotas y unicelulares. Son parecidos a las bacterias, miden entre 0,5 a 5 micras, con forma de bastones, cocos, espirilos, y se producen por la bipartición. Son las células más antiguas y habitan en zonas extremas, pues viven en fuentes termales, depósitos profundos de petróleo, mar muerto, y aún dentro de los estómagos de los rumiantes, en el que se descompone la celulosa de las hierbas que esos animales consumen, ¿no? La procariota, el procariota es la célula que no contiene membrana animal o membrana celular. El unicelular es un ser vivo formado por una sola célula. En el caso de las eubacterias, existen 2 grupos de eubacterias: bacterias propiamente dichas y las cianobacterias. Las bacterias son organismos unicelulares, procariotas. Son de forma de cocos, bacilos, espirilos y vibrios. Tienen como material genético el ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico, en forma de hebra circular. Poseen una pared celular, membrana celular, citoplasma y flagelos para moverse. Esas bacterias se reproducen por la bipartición, ¿no? Dentro de esas bacterias tenemos las bacterias perjudiciales, ¿no? Que son aquellas que producen enfermedades en el ser humano, ¿no? Que ya las conocemos. Y las bacterias beneficiosas, ¿no? Que son aquellas que aportan, en este caso, beneficios a la salud de las personas, como, por ejemplo, las que hay para elaborar el yogur, para elaborar el vino, para fermentar la leche, para elaborar los antibióticos, entre otros. Las cianobacterias son capaces de realizar la fotosíntesis. Se les designa como algas verdes azuladas o cianófilas, ¿ok? Entonces, es muy importante recordar en este caso lo que es la taxonomía, ¿no? O sea, ¿por qué existe? Porque hay una necesidad de clasificar y darle nombre a los seres vivos, que de alguna manera sean universales. Es decir, si yo tengo una especie aquí en Perú, pues va a tener el mismo nombre si va a China, si va a Grecia, si va, o si está en Rusia. Debe tener el mismo nombre de manera universal. El padre, en este caso, el que dio origen a la taxonomía, es Carlos von Linné, ¿ok? Que no solo aporta un método de clasificación, sino que inventa todo un sistema llamado nomenclatura binominal. ¿Y por qué se le dice binominal? Porque en este caso al nombre científico de cada especie se le va, en este caso, a nombrar por 2 palabras. La primera se referirá al género y la segunda a la especie.
¿no? Así tenemos, por ejemplo, el maíz, ¿no? Cuyo nombre científico es sea maíz, y, o por ejemplo, la cucaracha, cuyo nombre científico es Periplaneta americano. La taxonomía que también que aporta también, aporta categorías taxonómicas, ¿ok? Que son jerarquías en los que se agrupan, en este caso, a los organismos por su semejanza, ¿no? Por ejemplo, si vemos nosotros las categorías taxonómicas del gato doméstico, por ejemplo, se va a empezar por la más alta, que es el dominio. ¿Y el dominio qué cosa es? Nos indica si es que la especie tiene células con núcleo. ¿Ok? Y recordemos que las células con núcleos pueden ser, en este caso, eucariota y procariota. Ya, por decir, si hablamos del gato doméstico, sí tiene células con núcleo. Nosotros tenemos células con núcleo, entonces somos eucariotas también. Sí, sí lo somos. Ya. El reino, en este caso, nos indica, o nos indican en este caso a qué reino va a pertenecer. El gato, por ende, pertenece al reino Animalia. Dentro del reino está el filo, que es en este caso, nos indica si el organismo tiene o no columna vertebral. En este caso, el gato sí lo tiene, o pertenece a los cordados. Y así vamos bajando. Viene después la clase, el orden, la familia, ¿no? El género y finalmente la especie. ¿No? En el caso de los dominios arqueobacterias y eubacterias, ¿no? Carlos Bosch y sus colaboradores clasifican a los célidos en 3 dominios: arqueobacterias, eubacterias y eucariota. En el eucariota, en este caso, están los 4 reinos vivientes, o sea, el protista, el fungi, el planta y el animalía, perdón. Para el dominio arqueobacteria, ¿no? Aquí están clasificados los seres procariotas y unicelulares, que son parecidos a las bacterias, ¿no? Miden entre 0.5 y 5 micras, tienen forma de bastones, cocos y espirilos, ¿ok? Se reproducen por bipartición. Son las células más antiguas y habitan en zonas extremas. Pueden vivir en fuentes termales, en depósitos profundos de petróleo caliente, en el mar muerto, y aún también pueden vivir dentro del estómago de los rumiantes, en el que se descompone la celulosa de las hierbas de los animales que estos animales consumen. Las eubacterias, aquí hay 2 grupos: las bacterias propiamente dichas y las cianobacterias, ¿no? Las bacterias en sí ya las conocemos, son organismos unicelulares también procariotas, son de forma de coco, bacilo, espirilo, vibrios, pero estas tienen en este caso material genético, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, ¿no? En forma de una hebra circular, poseen una pared celular, membrana celular, citoplasma, flagelos para moverse, ¿no? Las bacterias también se reproducen por bipartición. Dentro de las bacterias tenemos el grupo de las bacterias perjudiciales, son las que nos causan enfermedades, ya las conocemos, ¿no? Y las bacterias beneficiosas, que son aquellas que ayudan o traen beneficios para la salud de las personas, ¿no? Como las que se elaboran, las que fermentan el yogur, el vino, la leche, ¿no? Para elaborar antibióticos. Las cianobacterias son aquellas que son capaces de realizar la fotosíntesis. Se les llama algas verdes azuladas o cianófilas. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver, ahora que nos queda un poquito de tiempo, vamos a ver si nos quedan 7 minutos sobrados. Ya, vamos a ver un poquito sobre el yogur, ¿ok? Eso que tanto nos gusta. ¿Quién no toma yogur acá todos? ¿No? Entonces, ¿qué es el yogur en sí? Es por definición un producto probiótico. O sea, me han escuchado hablar probiótico, ¿no? Ya, pero no se han preguntado por qué. El probiótico es cualquier producto que en su composición contiene bacterias vivas que pueden ayudar para que nuestro cuerpo funcione mejor. El yogur se inventó por casualidad. No sé si se dan cuenta que es muy frecuente que hay inventos que se han producido por casualidad. O sea, es una curiosidad. Muchos inventos son porque pasó de la nada, porque tenía que pasar. ¿Ya? El yogur en este caso se inventó aproximadamente unos 2000 años antes de Cristo, cuando los nómadas búlgaros
transportaban en sus caballos odres cargados de leche. O sea, eran como unos recipientes o cántaros. Iban de un lugar a otro con sus odres y estos recipientes contenían bacterias. Y estas bacterias fermentaron la leche dando, en este caso, paso al yogur. La palabra yogur es de origen turco y significa leche coagulada. El adulto medio posee una colonia de bacterias intestinales que pesa unos 2 kilos. Mantener esa colonia sana y en buenas cantidades es necesario para que nuestro organismo funcione como es debido. Ahí entra en juego nuestra alimentación. Para ello, se recomienda consumir productos prebióticos y probióticos. Los prebióticos son aquellos que contienen elementos que estimulan la aparición y crecimiento de la flora intestinal. Los probióticos son los que incorporan directamente dichas bacterias. Y en el polo opuesto están los antibióticos, que son cualquier sustancia que elimina nuestras bacterias, ya sean buenas o sean malas, ¿no? El caso curioso del yogur, ¿no? Entonces, de alguna manera, o sea, no todas las bacterias son malas en realidad, ¿no? Pero de alguna manera, tenemos, es bueno siempre identificar cuáles son las que nos benefician y cuáles en sí son las que debemos evitar. ¿Ya? Entonces, eso más que todo es sobre la taxonomía, ¿no? Es un tema bastante sencillo, bueno, por el momento, ok, obviamente que en secundaria se les va a dar mayor información sobre la misma y sí se van a bloquear. Pero no quiero bloquearlos ahora, solamente sí que tengan una idea de qué es la taxonomía y en este caso para qué. Lo que van a hacer en la parte práctica ahora es investigar ya sobre Carl von Linné. Vamos a ver, quiero que descubran un poquito más de esta persona y por qué fue importante para la taxonomía, o sea, por qué este médico fue muy importante y por qué se le dice el padre de la taxonomía, ¿ok? Entonces, lo que van a hacer en su hora práctica es investigar sobre Carl von Linné, ¿ya? El padre de la taxonomía. Investigación. Por favor, no me estén copiando de la sesión. Acá la información es muy breve y no va a justificar 40 minutos de trabajo para que me manden 2 o 3 párrafos de una biografía. Tiene que ser consistente, tengo que más información. Quiero ver que efectivamente estén consultando varias páginas, no solamente estén haciendo copy-paste, porque si yo estoy de lo que ustedes están escribiendo, yo simplemente busco en internet y veo si es copy-paste. ¿Ya? O sea, no es copio y mando, no. O veo y copio, no. Es investigar. Investigar. ¿Qué es investigar? Es revisar varias fuentes bibliográficas y de acuerdo a ellas sacar lo más importante de cada una en un texto coherente. Eso es investigar. En 40 minutos puedes hacer un buen trabajo. No te va a pedir pues toda la vida, ¿no? Pero sí aspectos importantes de la vida de Carl von Linné. Ese es el trabajo para la hora práctica, ¿ok? Ojo, yo me tomo el tiempo de leer, lo que ustedes escriben, ¿ya? Entonces, en este caso, no es solamente mandar por mandar, ¿ya? No es así. Yo sí me tomo el tiempo de leer y ver qué cosas están escribiendo. Ya tengo el ojo entrenado, así que ocúpenme en esos 40 minutos de tiempo que se les da para que puedan enviar una buena investigación. Ya no es mandar por mandar. Ok, Carlos von Linné es el trabajo para esta hora. Recibo sus trabajos a las 13:45. Por favor, repito por última vez, no estén entrando a una hora que no les corresponde. A las 13:45 o incluso a la clase siguiente veo que hay niños de CEPRE1 que me están entrando a otros salones. Nuestra hora, la hora que sigue es 5:15. A las 5:15 recién
entren, ¿ok? Antes no, porque estoy con otros salones. No, o sea, tienen que ver bien su horario, ¿ok? Porque hasta ahora, bien, vamos a llegar al cuarto trimestre y hasta ahora hay uno que otro que quiere entrar a un salón que no le corresponde, ¿ok? En esta hora, aquí hasta las 3:45, dedíquense a investigar sobre la vida de Carl von Linné y me mandan la investigación que les pido. Eso es lo que tienen que hacer. No tienen por qué entrarme a ningún salón. Listo, muchachos. Entonces, los dejo. Los veo a las 5:15 a la hora de la tortura y escuchan rock. Chao, nos vemos. Hasta luego, profesor. Chao.